Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 53 de este curso titulada El misterio de la cruz. Lo vamos a meditar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El misterio de la Santa Cruz muchas veces no es bien comprendido, y esto da lugar a que algunos hermanos no católicos e incluso católicos comiencen a criticarnos diciendo que al andar la cruz estamos crucificando de nuevo a Jesús. Otros más dicen que somos idólatras porque andamos cargando una imagen de Jesús. Otros más se escandalizan, pues dicen que es el arma en donde mataron a Jesús. Y para nosotros los católicos puede ser un montón de cosas, pero es un símbolo de la fe de la Iglesia que cree en un Cristo que ha sido crucificado, pero que también ha resucitado gracias al misterio de la cruz. Por eso vamos a primero a decir que para San Pablo, para los apóstoles y para la iglesia primitiva, era un escándalo la cruz, para muchos de ellos, para los judíos, para los griegos, para los que vivían cerca, para los fariseos, era un escándalo hablar de la cruz. Pero Pablo dice, sí, es un escándalo, pero ese escándalo es el que nosotros predicamos. A ese Cristo crucificado es el que nosotros predicamos. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en los versos del 23 al 24, 1 Corintios 1, del 23 al 24 dice: nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios, palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? Es una locura, sí, es una locura pensar que un hombre que siendo Dios, teniendo todo el poder para poder hacer lo que Él se le dé la gana, fue Él el que creó el universo, fue Él el que creó el mundo, se hizo hombre y se dejó morir en una cruz. Murió todo, sufrió todo lo que quiso y murió en una cruz. Eso es una locura, claro que es una locura. Pero dice Pablo, para nosotros no es una locura, sino que es una fuerza de Dios, es una sabiduría de Dios, es algo que no alcanza nuestra comprensión, pero que nos ayuda a decir, tenemos un Dios que ha muerto y que ha sido crucificado por nosotros. Algunos nos cuestionan porque en el Antiguo Testamento la cruz era señal maldita, era considerado maldito todo aquel que moría en un madero, en una cruz. Y por eso algunos dicen, el Antiguo Testamento dice que era maldito el que moría en una cruz, entonces Jesús murió en una cruz, pues Jesús es maldito, dirán algunos. En Deuteronomio, capítulo 21, verso 22, Deuteronomio 21, 22 nos dice a nosotros: si un hombre reo de delito capital ha sido ejecutado, lo colgarás de un árbol, pero no dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol, lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Si no, harás impuro el suelo que Yahvé tu Dios te va a dar en herencia. Palabra de Dios. Dice el libro de Deuteronomio, todo aquel que es colgado de un madero, y la cruz era de madera, es maldito. Pero el apóstol Pablo llama insensatos a aquellos que no reconocen en el lenguaje de la cruz el misterio de nuestra salvación, pues no puede existir un Cristo sin su cruz. En Gálatas capítulo 3, verso 1, Gálatas 3:1 dice: Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado después de que ante vuestros ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Palabra de Dios. Lo mismo pasaba con los discípulos de Jesús, que cuando Él estaba anunciando su muerte, que debía de ser a través de una cruz, ellos se horrorizaban y se escandalizaban. No podían tolerar el anuncio del sufrimiento y de su muerte en la cruz. En Mateo capítulo 16 del 21 al 22, Mateo 16 del 21 al 22 dice: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría el tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo: ni se te ocurre, Señor, de ningún modo se sucederá esto. Palabra de Dios.
los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús no comprendían este lenguaje de la cruz, no comprendían este misterio de cómo es posible que lo iban a matar en una cruz si Él es Dios. Pues ¿cómo? Era algo incomprensible para ellos y por eso le llamaban una locura. Pero el mismo Jesús, en la víspera de su pasión, dijo que todos se iban a escandalizar por eso, porque lo iban a crucificar a Él. En Mateo, capítulo 26, del 31 al 32, Mateo 26, del 31 al 32 dice: entonces les dijo Jesús: todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Palabra de Dios. En verdad, a raíz de una condena injusta, Jesús fue crucificado y murió en forma escandalosa. Por eso las mujeres piadosas lloraban y lloraban, porque era un escándalo ver al Hijo de Dios que había hecho tanto bien, que había sanado a tanta gente, que había curado a tantos enfermos, que había hecho mucho bien durante toda la tierra el tiempo que Él estuvo aquí, y lo matan en una cruz, lo torturan, lo crucifican, hace un sufrimiento terrible como nadie jamás ha sufrido, y Dios usa ese sufrimiento para salvarnos. Y es que el misterio de la Santa Cruz es algo que no logramos comprender. Cristo nunca nos dulcificó el lenguaje de la cruz, nunca dijo que la cruz era suave, era sencilla, era fácil de seguir, no. Él mismo se rebajó y fue obediente hasta la muerte y muriéndose en muerte de cruz. En Filipenses capítulo 2, verso 8, Filipenses 2:8 dice: se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Palabra de Dios. Y en Primera de Corintios, capítulo 1, del 24 al 25, Primera de Corintios 1, del 24 al 25 dice: mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura divina es más sabia que las personas, y la debilidad divina más fuerte que las personas. Palabra de Dios. Entonces, vemos cómo Cristo, a través de la cruz, nos ha dado la vida, la libertad del pecado, pero a través de una debilidad que pareciera una locura para muchos, un escándalo para nosotros, pero a través del cual Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley. Gálatas capítulo 3, verso 13, Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose Él mismo maldición por nosotros, pues dice la Escritura: maldito que cuelga de un madero. Palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 8, verso 3, Romanos 8:3 dice: pues lo que la ley era incapaz de hacer, reducida como estaba la impotencia por la carne, lo hizo Dios. En efecto, Dios, enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden a abolir el pecado, condenó el pecado en la carne. Palabra de Dios. Cristo, en el misterio de la Santa Cruz, nos ha rescatado de la maldición del pecado. Ya la cruz ya no es un signo maldito, donde todo aquel que moría ahí era maldito, no, sino que ahora la cruz es un signo de vida, es un signo de salvación y es una gloria para el cristiano. Porque Cristo, a través del lenguaje de la cruz, ha suprimido la división que existía entre Dios y el hombre, y ahora estamos unidos a Dios a través del misterio de la Santa Cruz. En la carta a los Efesios capítulo 2 del 14 al 16, Efesios capítulo 2 del 14 al 16 dice: porque Él es nuestra paz, Él que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad, y anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. De este modo hizo las paces y reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Palabra de Dios. En efecto, Cristo no murió solo por algunos, Cristo murió por todos nosotros que somos pecadores. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 9 al 10, 1 Tesalonicenses 5 del 9 al 10 dice: Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que velando o durmiendo vivamos junto con Él. Palabra de Dios. Y en Romanos capítulo 5, verso 6, Romanos 5, 6 dice: en efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Palabra de Dios.
Vemos entonces cómo Cristo murió por nosotros porque quiso reconciliarnos con Dios en el lenguaje de la cruz, para que así nosotros, al recordar la cruz de Cristo, podemos darnos esa gracia de decir: Cristo ha muerto por nosotros que somos pecadores. Cristo ha entregado su vida por nosotros los pecadores y nos ha acercado al misterio de Dios. Cristo, en el lenguaje de la Santa Cruz, nos ha unido con Cristo nuevamente. Estamos sin fuerza, sí, pero Cristo murió por nosotros y por eso la cruz se convierte para nosotros en un signo de salvación, en un signo de vida eterna, en un signo de amor. Por eso, la prueba más grande del amor de Cristo, la prueba más grande de que Cristo nos ama y de que nos ama al extremo, es que ha entregado su vida por nosotros. En San Juan capítulo 15, verso 13, San Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Palabra de Dios. Y en Primera de Juan capítulo 4, verso 10, Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por el perdón de nuestros pecados. Palabra de Dios. Cristo nos amó tanto que nos ha entregado la vida en el misterio de la Santa Cruz. Cristo nos amó tanto que nos ha reconciliado con Dios por medio del misterio de la Santa Cruz. En eso consiste, que Cristo nos ama demasiado que no le importó entregarse por nosotros en la cruz. Ese es el misterio. ¿Por qué quiso en la cruz, amándonos tanto, quiso sufrir demasiado, quiso pasar tantas penas para que nosotros alcanzáramos la salvación? Y es que en la cruz Cristo nos ha dado la vida eterna. Cristo se ha unido a nosotros y Cristo está con nosotros. Cristo murió por nuestros pecados. Y eso era lo que predicaban San Pablo y San Pedro, que según las Escrituras Cristo había muerto por nosotros, había muerto en el lenguaje de la cruz, había muerto para liberarnos del pecado, de la esclavitud que nos daba la cruz. Por eso en Primera de Corintios capítulo 15, verso 3, Primera de Corintios 15:3 dice Pablo: en primer lugar os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Palabra de Dios. Y en Primera de Pedro capítulo 3, verso 18, Primera de Pedro 3:18 dice: pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el que era justo por los injustos, y murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pedro? Cristo murió por nuestros pecados. Pablo: Cristo murió por nuestros pecados. ¿En dónde? En la cruz. Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros y nos ha dado la vida eterna. Cristo nos ha dado la vida eterna. Por eso es que decimos que Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Cristo murió en el lenguaje de la cruz para acercarnos con Dios. Por eso dice Romanos capítulo 5, verso 10, Romanos 5:10 dice: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, nos salvará mediante su vida. Palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 9, verso 15, Hebreos 9:15 dice: Cristo es mediador de una nueva alianza, pues al intervenir una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia eterna prometida. Palabra de Dios. Por eso, la cruz se convierte en motivo de gloria. La cruz se convierte en la gloria del triunfo de Cristo que ha resucitado, que no solamente se ha quedado crucificado y colgado de un madero, sino que ha resucitado a una vida nueva, ha resucitado a la vida eterna. Cristo ha muerto por nosotros. Por eso Pablo va a decir: ¿dónde estás, muerte? ¿Dónde está tu victoria? Si Cristo ha resucitado, si Cristo ha vencido a la muerte en el lenguaje de la cruz. En Primera de Corintios capítulo 15 del 55 al 57, Primera de Corintios 15 del 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Y es que Jesús decía: cuando yo sea levantado, atraeré a muchos. Cuando yo sea levantado en la cruz, atraeré a muchos. Y eso es para nosotros la cruz, un misterio que me atrae y me dice: ¿por qué Dios, que era Dios, ha muerto por mí en el lenguaje de la cruz? En Juan capítulo 3 del 14 al 15, Juan 3 del 14 al 15 dice:
Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Palabra de Dios. Y en San Juan 12:32 dice: y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Palabra de Dios. Cristo entonces ha muerto por nosotros. Y todo aquel que quiera seguir a Cristo debe de morir también en el pecado. Debe de tomar su cruz, debe de seguir a Cristo en el camino y no renegar de Dios, sino que seguir con la cruz de Cristo. Mateo capítulo 16, verso 24, Mateo 16, 24 dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra de Dios. No puede existir el discípulo de Cristo sin su cruz. No puede existir un cristiano sin su cruz. Tiene que cargar su cruz. Tiene que reconocer el misterio de la Santa Cruz. Y si lo reconoce, entonces estará donde está Dios. San Juan capítulo 12, verso 26. San Juan 12, 26 dice: si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Palabra de Dios. Por eso el cristiano lleva una vida de crucificado, lleva una vida de unión a Cristo crucificado. Y ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo crucificado que vive en nosotros. En la carta a los Gálatas, capítulo 2, del 19 al 20, Gálatas 2, del 19 al 20 dice: en efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora estoy crucificado con Cristo, yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Palabra de Dios. Y es que hay muchos enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que dicen: no, esa es una locura, eso es una tontera, ¿para qué van a andar con la cruz? No deben de reconocer la cruz, eso no deben de recordarlo. Pablo dice: hay muchos que ya viven así, pero yo les digo, a estos están en la perdición, dice San Pablo, porque la cruz debe de ser la gloria del cristiano, debe de ser el título mayor que tenga el cristiano. En Filipenses capítulo 3 del 18 al 19, Filipenses 3 del 18 al 19 dice: porque muchos viven, según os dije tantas veces, y ahora os lo repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición. Para estos, su Dios es el vientre, su gloria lo vergonzoso y su apetencia lo terreno. Palabra de Dios. La cruz, dirá San Pablo, no debe de ser para nosotros motivo de tristeza o de desesperación o de llanto, no. Para nosotros debe de ser motivo de gloria. Porque si es de tristeza, si es de llanto y no queremos estar con la cruz, es como que estuviéramos crucificando de nuevo a Cristo porque no creemos en su misterio. En Hebreos capítulo 6, verso 6, Hebreos 6, 6 dice: y a pesar de todo cayeron. Es imposible, digo, que se renueve otra vez, pues están crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a la pública infamia. Palabra de Dios. Porque no creen en el mensaje de la cruz y dicen: no, si eso no es importante, Cristo ha resucitado, Cristo vive, sí, pero no se acuerdan de su cruz. Entonces, ¿cómo que si no importara el misterio de cruz? Por eso Pablo nos va a decir a nosotros: no, para el verdadero cristiano, para el verdadero discípulo de Cristo, la cruz es gloria de Dios y es motivo de orgullo y de alegría. Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, Dios me libre de presumir si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Palabra de Dios. Como hemos visto, la cruz para nosotros es motivo de gloria, de amor y de bendición de Dios. Por eso la tenemos y por eso la veneramos tanto. Amén. Conozcan y defiendan su fe. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la lección número 54 del curso. Fórmense y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.